9:19, vamos a darle la bienvenida aquí en Ampliación de Noticias al doctor Percy Maita Tristán, él es director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad Científica del Sur. Y hay un trabajo que están haciendo, todavía no tenemos resultados finales, pero hay indicadores claros y oportunos respecto a que se ha disminuido la curva de decesos en el caso de los médicos, de todo el personal de salud que han recibido la vacuna inicialmente. Doctor Maita, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Hay algo, buenos días, sí, hay algo que ustedes ya pueden decir con certeza, es que 2 semanas después del comienzo de la segunda dosis de la vacuna en médicos, las curvas de mortalidad bajaron. Esa es una evidencia real, ¿no? Así es. El Colegio Médico venía desde el comienzo de la pandemia a través de un observatorio vigilando cómo iba la mortalidad de médicos, hospitalizaciones, UCI e infectados. Ya. Y en ese contexto, lo que sabíamos era que si es que la vacuna tuviera un efecto positivo, en el primer grupo poblacional donde podíamos ver el efecto era justamente en aquellos que se vacunaron primero y más rápido, claro, que fue el grupo de médicos. Porque el universo además era menor, entonces era más fácil manejarlo. Sobre todo porque teníamos el manejo de los datos específicos de cada médico. Okay. Y podríamos ver bajo SINADEF y los reportes que los médicos dan, porque para que el médico tenga algún tipo de beneficio cuando fallece, tiene que dar su certificado de función al colegio médico. Entonces tenemos la seguridad diaria de qué médico fallece y qué médico no fallece. Y lo que vimos en el seguimiento de curvas es que, como bien has comentado, 2 semanas después del inicio de la segunda dosis de la vacuna, esta curva de fallecidos empezó a descender. Esto lo evaluamos hasta hace una semana atrás. Estamos esperando que se complete esta semana para sacar un nuevo reporte, pero lo que tenemos como evidencia es que se ha mantenido a la baja la curva de muertes de los médicos. Teníamos dudas si era solamente muertes, entonces coordinamos con el Salud y verificamos en la base de datos de salud con DNIs de todos los médicos que se habían hospitalizado durante pandemia por COVID y no COVID. Y lo que vimos es que es igual. La curva de hospitalizaciones nuevas y de ocupación de camas de médicos también desciende cuando lo que estamos viendo en el contexto de esta segunda ola es que la población general sigue creciendo la curva de hospitalizaciones y muertes. Entonces, hay una diferencia en las curvas y es una evidencia tangible e indirecta de que la vacuna que se ha puesto al personal de salud está reduciendo mortalidad y hospitalizaciones en los médicos. Y podemos presumir que lo mismo sucedería con otras categorías de la población si es que recibieran la segunda vacuna. Pero si eso es así, quisiera preguntarle cómo interpreta usted la evolución de Chile, país mucho más avanzado que nosotros en materia de vacunación 1 y 2 veces, que sin embargo, después de esto, tuvo una explosión de cifras de hospitalizaciones y muertes. Lo que pasa es que se ha visto no solamente en Chile, sino en otros países o comunidades que empiezan vacunación, en que se relajan las medidas. O sea, recordemos que realmente protegidos. Entonces, el problema va más por la no respeto de las medidas de distanciamiento social. Entonces, se siguen contagiando y evidentemente no necesariamente la población que se ha vacunado, sino la demás población, y eso genera un repunte de casos, hospitalizaciones y muertes. Una persona vacunada, solamente antes de pasar a Carlos, ¿una persona vacunada puede transmitir y contagiar el virus? Sí. Las vacunas evitan principalmente enfermedad grave y muerte. Ya. Una persona vacunada puede infectarse, por lo general hace versiones asintomáticas o más leves y también puede transmitir, evidentemente. Entonces, una persona vacunada tiene que seguir cuidándose para proteger a los demás. Doctor, esta eficacia que se ha comprobado en la aplicación de la vacuna en médicos profesionales de la medicina es, independientemente del tipo de variante que puede haber contagiado un médico, o sea, es eficaz en todos estos casos, porque tenemos aquí la variante británica, la variante brasileña. Tener en cuenta que estos resultados es en plena segunda ola con todas las variantes que están circulando en el país. Son datos de la vida real. No hablamos de eficacia en
regularmente cuando es datos de vida real se habla de efectividad, pero este análisis es más de población. Se está trabajando los estudios de efectividad con el MINSA, donde sí vamos a buscar a personas vacunadas, no vacunadas, y ver qué les pasó en infección, en hospitalización y muerte. Son estudios que se espera tener en unas 3 o 4 semanas más. O sea, lo que nos queda clarísimo, Fernando, para que la población pueda entender es que en realidad, más allá de la vacunación, por más masiva que esta pueda ser, vamos a tener que seguir comportándonos como hasta ahora, porque lo que no descarta es la posibilidad de multiplicar los contagios. Lo que descartaría es la posibilidad de estar grave y morir. Así es. De hecho, lo importante y justamente que el esquema de vacunación, qué bueno que se haya reorientado a adultos mayores, es que las vacunas protegen de enfermedad grave y muerte, y eso es importante. Pero no podemos relajarnos porque todavía uno podría infectarse y transmitir a los demás. Doctor Maita, quisiera saber si en los análisis sobre los casos ustedes han podido discernir si está confirmado que hay más jóvenes entre los infectados y los muertos que antes de la aparición en nuestro país de las nuevas variantes del COVID. Sí hay cierta evidencia de que hay mayor número de jóvenes con enfermedad grave. Sin embargo, tampoco es que su probabilidad de tener enfermedad grave sea mucho mayor que las de adultos mayores y demás. Entonces, sí, se está viendo mayor cantidad de jóvenes, pero no necesariamente significa que ahora ellos sean un grupo de riesgo. También se puede atribuir a que cada vez hay más casos. Estamos en un nivel de contagios muy alto, que se refleja en una gran cantidad de hospitalizaciones y muertes, y por tanto, si aumentan en todos los grupos de edad, también van a aumentar en los jóvenes. Doctor, ¿y de qué manera está enfocando el gobierno este tema, básicamente el Ministerio de Salud, de la pandemia? No sé, porque el número de casos, el número de contagios aumenta, el número de fallecimientos aumenta. Entonces, está la percepción en la población de que no se está realizando la estrategia adecuada para detener básicamente el número de contagios. ¿Cómo lo evalúa usted? Si bien ahora tenemos estas reuniones cada 3 semanas donde nos avisan cómo va a ser el manejo de las diferentes situaciones de zonas con riesgo extremo, alto o muy alto, las medidas que se toman no completamente ayudan a contener los contagios. Pero también es claro que la mayoría de la población no quiere volver a una cuarentena estricta. Lo que tiene que haber es un trabajo conjunto, es decir, la forma en que nos contagiamos depende de las decisiones personales y familiares. Y lamentablemente lo que hemos visto en los últimos días es que las personas no están siguiendo las medidas de distanciamiento físico ni el uso adecuado de mascarillas como se debería. ¿Y usted prevé que ante la realización de las elecciones, por ejemplo, el hecho de que se haya concentrado gente en lugares de votación pueda tener una influencia en el número de contagios de COVID? No creo que tanto, porque la exposición que hemos visto en el proceso de elección no es mayor que la de una persona que va a un supermercado. O sea, lo que hemos visto peor es quizá los resultados o lo que ha provocado la Semana Santa, donde ha habido movilización de la gente a pesar de las restricciones. Exactamente, más así en Semana Santa, más así en los cierres de mítines, en aquellos que han hecho presencial, que en las elecciones donde no se ha visto realmente aglomeraciones excesivas como para considerar de que sean posibles fuentes de contagio. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que hay que identificar son los bolsones de contagio. Lo que decían algunos médicos, imagino que usted lo corrobora, es que ahora están llegando familias enteras ya desde hace varias semanas a los hospitales, y ahí es donde se genera, digamos, una preocupación muchísimo mayor, ¿no? Tal cual. De hecho, el COVID, cuando entra a una familia, en realidad va contagiándose casi toda la familia, la cercana y la extendida. Y las familias pasan 2 o 3 meses vinculadas a estos procesos de COVID. Entonces, ahora se ve un poco más porque justamente las variantes que tenemos tienen 2 características. Son más infecciosas, entonces hay más posibilidad de que el núcleo familiar se infecte completamente. Y la otra, la brasileña, es que además reinfecta.
y también se distribuye más rápido. Entonces eso hace de que con más seguridad núcleos familiares completos se infecten y eso es un problema. Doctor Percy Maita, muchas gracias por la claridad de las respuestas, siempre es importante. Muy amable, hasta cualquier momento. Vamos a una pausa, titulares y regresamos.